vamos a ubicar una menor estatura. Más o menos será el niño de amarillo, ¿no? Observe. Ya está. Ahí está la mayor estatura y la menor estatura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué cosa es promedio? Promedio es un valor representativo que va a variar entre el menor y el mayor de los valores que se tienen. En este caso, la estatura promedio va a ser un valor representativo que va a estar variando entre el menor y el mayor valor, ¿no? Entonces, acá tendríamos, a ver, la estatura promedio es un valor que va a variar entre la menor y la mayor de las estaturas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, colocamos ahí el enunciado. Dice, el promedio de un conjunto de números es una cantidad que representa dichos números, con la condición que se encuentre entre el mayor y el menor, el menor y el mayor de estos números. ¿Está bien? Ahora, la gran variedad de promedios que podemos calcular, o sea, hay varias formas de calcular un promedio. En esta ocasión solamente vamos a ver tres: el promedio aritmético, el geométrico y el armónico. ¿Está bien? Ojo, que aparte de estos tres promedios hay otros. Hay más de 10 promedios que se estudian a nivel superior. ¿Está bien? Pero solamente en esta oportunidad vamos a ver tres. ¿Ya? Entonces, tres formas de cómo obtener ese valor promedio, tres formas de cómo obtener ese valor representativo. Bien, entonces, a ver, empezamos con el promedio más importante, más utilizado, es el promedio aritmético. Dice, es el promedio que se obtiene al dividir la suma de todos los números entre la cantidad de números. Esto es, promedio aritmético es, yo voy a sumar un número a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así hasta un a sub n. Entonces, notamos que n números se va a ir entre la cantidad, entre n. De esa manera se va a obtener el promedio aritmético o media aritmética. Ejemplo, a ver. Las edades de 5 profesores de aritmética son 40, 32, 54, 28 y 32 años. Calcula el promedio aritmético. A ver, el promedio aritmético sería la suma de esas 5 edades, ahí está, entre 5, ¿no? Si yo opero, sale 186 entre 5, eso dará como resultado 37,2. ¿Ya? Ahí está, 37,2. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasará si ahora quiero hacer promedio de 4 valores iguales? El número de horas que estudian 4 alumnos de la Academia de Uni son 8, 8, 8 y 8. ¿Cuántas horas en promedio estudian estos alumnos? La media aritmética sería la suma de esos 4 valores entre 4, ¿no? Y eso sale 32 entre 4, sale 8 también. Notamos que este promedio está variando entre el menor valor, que es 32, y el mayor valor, que es 54. Claro, 37,2. Y acá el promedio, bueno, va a variar entre el menor y el mayor, o sea, va a ser exactamente el mismo número 8. Ejemplo 3. A ver, tenemos ahí, el peso promedio de 4 personas es 68 kilogramos. ¿Cuál será la suma de los pesos? A ver, si yo tengo acá los pesos de las 4 personas, la media aritmética sería la suma de esos 4 pesos entre 4. Ese es el promedio. Pero el promedio es 68. ¿Está bien? Entonces, de acá yo puedo hallar la suma, ¿no? Muy bien, Nicole. 4 por 68, eso da 272. O sea, si yo quiero hallar la suma de los valores que se están evaluando, esa suma, ¿a qué va a ser igual? Esa suma, se puede concluir que conociendo la media aritmética y la cantidad de números, se puede hallar la suma de esos números, ¿no? La suma de los números es el producto de la cantidad de números, 4 por su promedio aritmético. ¿Ya? Ese es el promedio aritmético o media aritmética. Pasamos a ver el segundo promedio, importante, el promedio geométrico o media geométrica. Dice, es el promedio que se obtiene al extraer la raíz de índice n del producto de los n números. A ver, esto es, la media geométrica sería igual a la raíz enésima o de índice n del producto de los n números. De esta manera vamos a obtener el promedio geométrico. Ejemplo, a ver, si hay la media geométrica de 24, 36 y 30. Como son tres números, sería raíz cúbica del producto de los números, ¿no? Para efectuarlo en forma manual, o sea, con lápiz y papel,
Lo que vamos a hacer es hallar la descomposición de cada uno de ellos. 24 es 2 al cubo por 3, 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 30 es 2 por 3 por 5. Entonces, agrupando de manera conveniente los exponentes, va a quedar 2 a la sexta, 3 por 3 al cuadrado por 3 da 3 a la cuarta por 5. Entonces, la medida geométrica va a ser igual. Esta raíz cúbica afecta a cada uno de ellos. Sería, operando, acá va a quedar raíz cúbica 2 a la sexta, tercia, queda 2 al cuadrado, sale ahí. Acá sale un 3 al cubo, raíz cúbica 3 al cubo, sale un 3, y ahí queda solamente un 3, y queda el 5. Entonces, la medida geométrica quedaría de esa manera. 4 por 3, 12 por raíz cúbica de 15. ¿Está bien? Ahora, me dice, profe, si yo no hago descomposición, bueno, multiplíquelo y con calculadora lo van a tener que efectuar, ¿no? Pero igual van a llegar a lo mismo, ¿ya? O sea, acá se descompone de esa forma para operarlo y sacar una expresión reducida con valores enteros. Bien, veamos un ejemplo 2. Ejemplo 2, a ver. Si me piden la medida geométrica de estos cuatro números iguales, sería raíz cuarta de 18 por 18 por 18 por 18, ¿no? Sería raíz cuarta de 18 a la cuarta. Raíz con el exponente se cancela y ahí queda 18. Quiere decir que la medida geométrica de estos cuatro valores iguales es el mismo valor, 18. Ejemplo 3. Si la medida geométrica de cuatro números naturales es 20, hay el producto de los números. A ver, si estos son los cuatro números, la medida geométrica sería la raíz cuarta del producto de los números, es 20. ¿Cuánto sería el producto? Entonces, esta raíz cuarta va como exponente cuarto, ¿no? Elevando a la cuarta quedaría 20 a la cuarta. Quiere decir que el producto de los números, conociendo la cantidad de números y su medida geométrica, yo puedo decir que el producto de los números es la medida geométrica elevado a la cantidad de números, ¿no? ¿Está bien? Entonces, 20 a la cuarta saldría ahí 160.000. 160.000. Bien, ese es el segundo promedio más importante. El tercer promedio es el promedio armónico o media armónica. Se representan con un MH. Dice, es el promedio que se obtiene al dividir la cantidad de números entre la suma de las inversas de dichos números. O sea, si yo tengo n números y el primero es, tengo un total de n números y lo voy a dividir entre las sumas inversas. 1 entre su1 más 1 entre su2 más 1 entre su3. Ahí está. Así hasta 1 entre su n. Esta es la media armónica. ¿Está bien? Entonces, ejemplo. A ver, Piero, revísalo bien. No pasa restando ese 20, ¿ah? No, está bien, es 20 a la cuarta. No puede ser 20, menos 20, ¿ah? Porque no pasa restando, el 20 está ahí nada más. El exponente va como, la raíz cuarta va como exponente 4, sale más 20 a la cuarta. A ver, hay la media armónica de los números 20, 12 y 30. Como son tres números, sería 3 entre un veinteavo más un doceavo más un treintavo. Entonces, para operarlo, una manera de operar esto es operar acá mismo con un múltiplo, ¿no? La forma clásica. Una forma más rápida es multiplicar por un valor que tenga 20, 12 y 30 como factor. Es el 60. Multiplico acá por 60 y acá por 60. Al multiplicar arriba por 60 va a quedar arriba 180. Y al multiplicar por 60, multiplicaría cada uno de ellos. 60 por 1 sobre 20, acá sale 3. 60 por 1 sobre 12 sale 5. Y ahí sale 2. Entonces, operando sale 180 entre 10. Y ahí me doy cuenta que sale 18. O sea, la media armónica sale 18. ¿Está bien? Es una forma de resolver, ¿ah? Si desea, apliquen el método clásico, ¿no? Sacan mínimo con un múltiplo, luego aplican producto extremo, producto medios, sale lo mismo. Ejemplo 2. A ver, si me piden, hay la media armónica de 2, 6, 12, 20 hasta 110. A ver, la secuencia de números se puede expresar de esta manera. El 2 es 1 por 2, el 6 es 2 por 3, el 12 es 3 por 4, el 20 es 4 por 5. Así hasta el 110, que es 10 por 11. Entonces se deduce que en total ahí aparecen 10 números, ¿no? Por esta secuencia, ¿no? Por esta secuencia se deduce que son 10 números. Ya está. Entonces, ahora hallemos la medida armónica de esos 10 números.
Acá arriba va 10 entre la suma de las inversas. Un medio, un sexto, un doceavo, así, hasta 1/110. Ahora, ese un medio lo puedo indicar como 1 entre 1 por 2, un sexto como 1 entre 2 por 3, así, ¿no? Entre 3 por 4 y así hasta el 1 entre 10 por 11. Ahora, este es un artificio, ¿ya? Es conocido. Para este tipo de suma de inversa de productos consecutivos se procede así. Copio acá el 10 y en vez de colocar 1 entre 1 por 2 voy a colocar una diferencia. 1 menos 1 medio. Si ustedes resuelven esto, sale 1 entre 1 por 2. Ya compré. Operando acá 1 menos 1 medio sale 1 medio. A ver, acá 1 entre 6, ¿a qué es igual? Esto es igual a 1 medio menos 1 tercio. 1 sobre 6 es 1 medio menos 1 tercio. Comprueben, multipliquen en aspa, arriba queda 1 y abajo queda el producto. Este 1 entre 3 por 4 también lo puedo colocar como diferencia. 1 entre 3 por 4 lo puedo colocar como 1 tercio menos 1 cuarto. Comprueben, da lo mismo. Y así sucesivamente hasta tener este valor, 1 entre 10 por 11, también como diferencia. 1/10 menos 1/11. Compruébenlo, le va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, notamos ahí que menos 1 medio más 1 medio se cancela, menos 1 tercio más 1 tercio se cancela, menos 1 cuarto más 1 cuarto se va a cancelar, y así se va a ir cancelando hasta menos 1/10 con este más 1/10 se va a cancelar. Entonces, la media armónica es igual a 10 entre 1 menos 1/11. Es una forma de resolver. Cuando tengan este tipo, este es el método para resolver esto. Si lo quieren hacer como mínimo con múltiplo, se va a complicar. Entonces, acá quería 1 menos 1/11. Entonces quería 10 entre, operando acá sale 10/11, producto extremos, producto de medios, se cancela el 10 y ahí la respuesta es 11. Muy bien, Shemina. ¿Está bien? Ahí la respuesta es 11. A ver, me preguntan, ¿por qué se multiplica por 60? Bueno, en realidad, cuando yo saqué mínimo con múltiplo de 20, 12 y 30, me sale 60. Este es un método para operarlo más rápido, ¿ya? Es una forma de cómo operar estas fracciones. Porque en realidad, a ver, yo pude haber hecho esto. Bueno, ahí está indicado en forma literal, ¿no? Pero en forma matemática yo puedo haber hecho esto. A ver, fíjense. Yo multiplico acá por 60 y acá por 60. En realidad, cuando yo multiplique arriba por 60 y abajo por 60, pregunto, en realidad, ¿por cuánto estoy multiplicando? ¿Cuánto da 60 entre 60? A ver, ¿cuánto da 60 entre 60? Es 1, ¿cierto? ¿Está bien, Ana? 60 entre 60 es 1. O sea, si yo multiplico cualquier número por 1 no se altera. Entonces, ¿por qué 60 arriba y por qué 60 abajo? Porque este 60 tiene 20ava, tiene 12ava y tiene 30ava. Por eso, para operarlo rápido. Arriba por 60 da 180. Y si abajo multiplico por 60, quería acá 60 entre 20 de 3. 60 por 1, 60 entre 12, 5. Y 60 por 1, 60 entre 32. Entonces, a ver, ahí tendríamos ya la operación más rápido. ¿Está bien? ¿Por qué representa la unidad? Porque 60 entre 60 es 1, pues. Fíjense, eso es artificio. Cuando yo quiera multiplicar una fracción, por eso se halla la fracción equivalente. O sea, si yo tengo esta fracción 3 cuartos, si yo tengo una fracción y yo quiero hallar un equivalente, si yo multiplico arriba por 5 y abajo por 5 no se altera. A una fracción yo puedo hacer eso, no se va a alterar, ¿ah? Porque, o sea, 3 cuartos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 por 5, 15 veintavos, por ejemplo. Es un equivalente. A veces algunos piensan que, profe, si yo multiplico por 5 arriba y por 5 abajo, estoy alterando, estoy aumentando el valor de la fracción. Y no, no estoy haciendo nada. Es lo mismo. Porque en realidad 5 entre 5 es 1. Y 3 cuartos por 1 sigue siendo 3 cuartos. Solamente que acá está expresado de otra manera. ¿Ya? Entonces, cuando multiplica arriba y abajo por un mismo valor, no se va a alterar. Entonces acá, ¿por qué 60? Si pudiera haber multiplicado por 80, igual no se altera. Por 90 no se altera. ¿Ya? ¿Por qué colocamos 60? Porque 60 es mínimo con múltiplo de 20, 12 y 30.
Y al sacar mínimo común múltiplo y multiplicar ahí por 1, por 1, por 1, y dividirlo entre 20, entre 12 y entre 30, salen enteros. Por eso, simplemente. Es una forma rápida de operar. ¿Ya? Bien. A ver. Ese es el promedio armónico. Pasamos a ver propiedades de los promedios. Propiedades. Dice, conociendo ya cómo se calculan los promedios aritmético, geométrico y armónico, veamos las propiedades que se dan entre estos tres tipos de promedio. Fíjense, acá hay una aplicación de que si yo tengo dos cantidades, a ver, tengo una cantidad y esta es una semicircunferencia. Dígame, si esta es una semicircunferencia y A más B es el diámetro, ¿cuánto sería el radio? A ver, ¿me pueden decir cuánto es el radio de esa semicircunferencia? Si el diámetro mide A más B, bueno, más o menos el centro estará por acá, ¿no? Daniel, muy bien, Nicole. Muy bien, Nicole. Muy bien, Daniel. Muy bien, Andrea. Claro, el radio sería el diámetro entre 2, ¿cierto? A más B entre 2. ¿Está bien? Allá, fíjense. Entonces el radio es la media aritmética. A más B entre 2. ¿Cierto? Ya está. Ahora, en geometría hay una propiedad. A ver, en geometría hay una propiedad. Fíjense. Voy a colocarlo por acá. A ver, si yo trazo una perpendicular acá y trazo esta longitud por acá y esta longitud por acá. Dígame, ¿qué ángulo se forma acá? ¿Qué ángulo se forma acá? 90, perfecto. 90, ¿no? ¿Y a qué es igual este valor, esta altura X? Es una propiedad, ¿cierto? Porque este es un triángulo rectángulo. A ver. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de esa propiedad? X al cuadrado es A por B, ¿no? O sea, claro, me lo está indicando Daniel, Nicole, X es la raíz cuadrada de A por B, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Este X es la raíz cuadrada de A por B, ¿no? Eso es propiedad de geometría. Allá, entonces, este X, como es la raíz cuadrada de A por B, ¿y qué vendría a ser la raíz cuadrada de A por B? Vendría a ser la media geométrica, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la media geométrica. ¿Está bien? O sea, la media geométrica de A y B está gráficamente ahí. Ya está. Ahora, continuamos. Entonces, me doy cuenta que en una semicircunferencia, si esto mide A y esto mide B, esta altura que es el radio sería la media aritmética. Y esta altura que va desde el punto que une A y B, esta altura sería media geométrica. Y gráficamente también ustedes van a poder demostrar que si yo trazo ahí, uno de estos dos puntos, trazo ahí la perpendicular, este segmentito que se forma va a ser la media armónica de A y B. O sea, este segmentito de verde, lo voy a indicar acá de verde, eso va a ser la media armónica de A y B. Media armónica de A y B. O sea, esta longitud de este segmento es 2 entre 1 sobre A más 1 sobre B. Lo pueden demostrar. Entonces, ahí vemos que estos promedios están gráficamente representados de esa forma. ¿Ya? Se puede mostrar eso, se puede mostrar. Y acá hay una propiedad que se cumple. Vamos a ver más adelante que la media aritmética, si yo multiplico la longitud de este radio por la longitud de esta altura, o perdón, por esta longitud de verde, media aritmética por media armónica, eso va a ser igual a la media geométrica al cuadrado. Esta es una propiedad de promedios. ¿Ya? Esta es una propiedad de promedios. Y acá también se cumple que el mayor promedio es el aritmético, de ahí sigue el geométrico, y el menor de los promedios es el armónico, ¿no? Porque se ve que es la menor longitud. ¿Está bien? Entonces es una aplicación y estamos viendo que se relacionan los promedios con, por ejemplo, el curso de geometría. Ahora vamos a ver cómo detalle eso en propiedades. A ver, propiedades de los promedios, ¿ya? Propiedad 1. Si un mismo grupo de números no iguales, si yo tengo números no iguales, se calcula la media aritmética, media geométrica y media armónica, se cumplirá que
la media aritmética siempre será mayor que la media geométrica y esta a su vez mayor que la media armónica. ¿Ya? Siempre se va a cumplir esa desigualdad. Claro, si los números no son iguales, los promedios tampoco serán iguales. Y un problema, si me piden, por ejemplo, halle el mayor promedio, me estarán refiriendo a la media aritmética o promedio aritmético. ¿Ya? Si un problema me pide halle el menor promedio, se refieren al promedio armónico. Ya está. Ejemplo, a ver. Vamos a ver que esto se cumple. Si yo tengo cuatro cantidades, 20, 16, 24 y 16. La media aritmética sería la suma entre 4. Y eso sale 19, ¿no? Si operamos va a salir 19. La media geométrica, como son 4 números, sería raíz cuarta del producto. Y eso operando, si ustedes observan, va a salir 18,72. Claro, la media geométrica sale menor que la media aritmética. Y la media armónica, si yo efectúo, sería 4 entre la suma de las inversas de esos 4 números. Entonces acá ustedes resuelven. O sea, resuelven, por ejemplo, yo puedo multiplicar acá arriba y abajo una forma rápida por el mínimo con un múltiplo. Una forma rápida es por el mínimo con un múltiplo. Es por 240 arriba y por 240 abajo. Lo pueden hacer por 240, 240 y acá va a salir ya entero. Y hoy operando le va a salir 18,46. Entonces siempre, si los valores son diferentes, los promedios van a ser diferentes. Pero el mayor siempre va a ser el promedio aritmético y el menor siempre va a ser el promedio armónico. ¿Está bien? Entonces ahí se comprueba esa desigualdad. A ver, propiedad 2. Dice, si a un grupo de números todos iguales, ahora si los números son todos iguales, se calcula los 3 promedios, se cumplirá que esos 3 promedios van a ser todos iguales también. Entonces, si los números son iguales, los promedios van a ser iguales e igual al mismo número. ¿Ya? Ejemplo, vamos a verificar que esto siempre se va a cumplir. O sea, si yo quiero calcular la media aritmética, media geométrica y media armónica de 8, 8 y 8, a ver, media aritmética sería la suma entre 3, ¿no? Si ustedes observan, 24 entre 3 sale 8. La media geométrica sería raíz cúbica del producto, o sea, raíz cúbica de 8 al cubo. Eso sale 8. Y la media armónica sería 3 entre las sumas inversas. Quería 3 entre 3 octavos, eso también sale 8. Entonces se comprueba que los promedios van a ser todos iguales e igual al mismo número. ¿Ya? Entonces, si los números son diferentes, se cumple esta relación. Y si los números son iguales, se cumple esta relación. Propiedad 3. Esta propiedad es solo para dos números. Dice, sean A y B los números siendo uno de ellos mayor que el otro. Entonces, si yo tengo los números A y B, la media aritmética sería A más B sobre 2. ¿No? Para dos números nada más. La media geométrica sería raíz cuadrada de A por B. Y la media armónica sería 2 entre 1 sobre A más 1 sobre B. ¿Ya? Y esto es igual a, operando, esto va a quedar 2AB entre A más B. ¿Ya? Bien, antes de continuar, a ver, me dicen, profe, ¿cómo se halla la media armónica con el MCM? A ver, el método clásico, por ejemplo, si yo quiero hallar la media armónica, a ver, vamos a hallar la media armónica de, para recordar cómo se opera esto, de 10, de 12 y de 20. La forma clásica de resolver y calcular la media armónica, bueno, se puede denotar si la media armónica o con una barrita, con cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Sería acá 3 entre la suma de las inversas, ¿no? 1 sobre 10 más 1 sobre 12 más 1 sobre 20. Ya está. Entonces, la media armónica sería igual a 3 entre 60. Mínimo con múltiplo de 10, 12 y 20 es 60. Ustedes calculan su mínimo con múltiplo sale 60. ¿Cómo se opera ahí? 60 entre 10 da 6, por 1 da 6. Más 60 entre 12 da 5, por 1 5. Más 60 entre 20 da 3, por 1 3. Ya está. Ahora, se supone que este 3 que está arriba, se supone que está sobre 1.
O sea, se supone que este 3, bueno, está sobre 1. Ya está. ¿Y cómo resuelvo esto? Producto extremos entre productos medios. Arriba se coloca producto extremos. Producto extremos, 3 por 60. Producto de medios, ahí quería 1 por 14. Y ahí saldría 180 sobre 14. Bueno, en este caso, la media armónica sale así. Sí, Piero, bueno, me dice, profe, ¿por qué no multiplica por z arriba? Claro, este es el método más rápido. Este es el método clásico. Este es el método clásico. Entonces voy a aplicar ahora el método rápido, el que mencionamos hace un momento. Ya, el método rápido consiste en multiplicar, ojo, debe salir 180 sobre 14, debe salir lo mismo. Método rápido, como mínimo con múltiplo de 10, 2 y 20 y 60, más rápido multiplico por 60 arriba y por 60 abajo. Es otro método. Entonces, cuando yo multiplique por 60 arriba, arriba va a quedar, a ver, media armónica, arriba va a quedar 3 por 60, ¿no? ¿Está bien? Arriba queda 3 por 60. ¿Y cuánto queda abajo? A ver, 60 por 1 sobre 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto coloco acá? 60 entre 16, ¿no? Más 60 por 1, 60, entre 12, 5. Más 60 entre 23. Y ahí queda 180. 180 entre 14. Queda lo mismo. Sale más rápido. ¿Ya? Entonces, el método sacando un mínimo con un múltiplo llega a lo mismo que multiplicar por 60 por 60. Más rápido. ¿Ya? Entonces, es un método de cómo hallar la media armónica más rápido. Para no estar haciendo producto extremo, producto medios, por 60 arriba, por 60 abajo, no se altera. ¿Está bien? Bien. A ver, continuamos en esta propiedad 3. Continuamos a ver. Acá, ¿qué se cumple? Solo para dos números. Se cumple lo que vimos en el diagrama del diámetro. La media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Y lo pueden comprobar, ¿ah? Voy a comprobarlo. La media aritmética es a más b sobre 2. La media aritmética es a más b sobre 2. Por la media armónica sería 2ab sobre a más b. Y esto es igual a la media geométrica, sería raíz de ab, la media geométrica al cuadrado. O sea, esto se cumple solo para dos números. Bueno, entonces operando acá, el 2 con el 2 se cancela, el a más b con el a más b se cancela. Y ahí, en este lado queda, bueno, ab, y la raíz con el cuadrado también se cancela, es igual a b. O sea, se cumple la igualdad, ¿no? Entonces, esta propiedad se va a cumplir. La media aritmética por la media armónica siempre será igual a la media geométrica al cuadrado. Ojo, esto es solo para dos números, ahí está aclarando. Solo para dos números. ¿Qué más se cumple solo para dos números? Si yo tengo dos números A y B, se cumple también que la diferencia de esos dos números al cuadrado va a ser igual a 4 veces la suma de la media aritmética más la media geométrica por la media aritmética menos la media geométrica. ¿Ya? Esto siempre se va a cumplir. Ahora, es lo mismo tener acá. Esto en realidad es una diferencia de cuadrados. Matemáticamente, media aritmética, o sea, un A más B por un A menos B es una diferencia de cuadrados. 4 veces por la diferencia de cuadrados. Media aritmética al cuadrado menos media geométrica al cuadrado. También es válido, ¿ya? Es lo mismo en realidad. Es lo mismo. Repito, esto se cumple solo para dos números. Si yo tengo tres números, esto no se cumple. Tampoco esto. Tampoco esto. Si yo tengo cuatro números, tampoco se cumple ninguno de estos. Solo para dos números. A ver. Bien, veamos algunos casos particulares del promedio. Casos particulares del promedio. Bueno, ahí tenemos un esquema de una referencia según Occitel de las velocidades. Dice, cálculo en base a promedio ponderado considerando los habitantes de los centros poblados medidos para cada operador, ¿no? Para Vitel, Claro, Entel y Movistar. Cumplimiento de velocidad mínima promedio. Velocidad de bajada, velocidad de subida. ¿Está bien?
Entonces, por ejemplo, en bajada, en las zonas, ojo, en los poblados, ¿ah? No acá en la capital, acá en los poblados, ¿no? Se puede decir que Movistar y Claro tienen más señales en los poblados, ¿no? Más antenas. Entonces, esta es una referencia, ¿ya? En un cierto periodo. Entonces, velocidad de subida, velocidad de bajada, ¿no? Cuando uno quiere descargar, ¿cuál es la velocidad mínima promedio? ¿Ya? Bien, veamos algunos casos particulares. Pero lo que menciona sí está bien, si los datos son iguales, los promedios van a ser iguales. Ajá. A ver, veamos el concepto de la variación de la media aritmética, ¿ya? La variación. Dice, es la variación que puede sufrir el promedio aritmético de un conjunto de números, porque algunos de ellos aumentan o disminuyen su valor. El cálculo de la variación de la media aritmética es de la siguiente manera. O sea, ¿cómo obtengo la variación de un promedio aritmético? Se tiene como cociente, a ver, voy a colocar acá la cantidad total que se aumenta a los números, menos la cantidad total que se disminuye a los números. Y esto se va a dividir entre la cantidad total de números, ¿ya? Se va a dividir entre la cantidad total de números. También, yo voy a tener en cuenta que la media aritmética final que se va a obtener va a ser igual a la media aritmética inicial más la variación que se dé. A ver, además, si la variación sale menor a cero, sale negativa, quiere decir que el promedio ha disminuido. Si la variación sale igual a cero, quiere decir que la media aritmética no varía. Y si la variación sale mayor a cero, sale positivo, quiere decir que la media aritmética ha aumentado. ¿Cómo es esto? Para entenderlo bien, esto de la variación, vamos a ver este ejemplo. A ver, una aplicación. Dice, el promedio de edades de 20 personas es 16 años. Imagínense, tenemos 20 personas, su promedio es 16 años. Si a 10 de ellos se les aumenta 6 años a cada uno y a otras 8 personas se les disminuye 2 años a cada uno, ¿cuál será el nuevo promedio con estos cambios realizados? Ojo, dice, el promedio de edades de 20 personas y 16 años, ¿no? Estas 20 personas, a 10 le aumentamos 6 años. Y a otros 8 le disminuimos 2 años a cada uno. ¿Cuál sería el nuevo promedio? Bien, por dato, la media aritmética inicial de las edades de esas 20 personas es de 16 años. Este es el promedio inicial de edades. Pero vamos a ver cómo varían las edades, ¿ya? Dice, si a 10 de ellos se les aumenta 6 años, a 10 personas, 6 años a cada una, y a otras 8 personas se le disminuye 2 años a cada una. Entonces, de estas 20 personas, ¿a cuántas le estamos variando su edad? A ver, al chat. De esas 20 personas, ¿a cuántos les estamos variando su edad? A 18 nada más, claro. A 10 le aumentamos 6 a cada uno y a otras 8 le disminuimos 2 a cada uno. Vamos a ver cómo se obtiene la variación de la media aritmética. A ver, la formulita está acá. ¿Cuánto es la cantidad total que se está aumentando? Como a cada una de estas 10 personas le aumentamos 6, sería más 6, más 6, más 6, más 6, 10 veces 6, ¿cierto? Eso es lo que estamos aumentando en total. ¿Y cuánto es el total que se está disminuyendo? Vamos a disminuir 2 años a cada una de estas 8 personas. Menos 2, menos 2, menos 2. 8 veces 2, claro, 16. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto sería? ¿Entre cuánto sería acá? A ver al chat. ¿Entre cuánto sería? Entre la cantidad total de números. Entre, correcto, 20. Ojo, entre 20. ¿Ah? Alguien dirá, profe, pero solamente a 18 se está variando. Claro, sí, solamente 18, pero acá abajo siempre se va a colocar el total. ¿Ya? El total. Bueno, si yo quiero completar arriba, es como que yo arriba le coloque, a ver, a los dos restantes no lo aumento y disminuyo, ¿no? Más 2 por 0 sería. Porque acá hay 18 personas, a 2 de los restantes no se le aumenta y disminuye, más 2 por 0, bueno, quedaría entre 20. Y esto da 0. Ya no se coloca. ¿Ya? Siempre recuerden bien que se divide entre el total. ¿Ya? Entonces, ahí operando sale 11 quintos. Muy bien, Lucía, gracias. 11 entre 5 sale 2,2. Allá sale positivo. O sea, si el promedio inicial era 16, ahora ha variado en 2,2. Ese promedio, ¿cuánto sería el promedio aritmético final? El promedio aritmético final, ahí está, es el promedio aritmético inicial, 16,
más la variación, ¿no? La variación es 2,2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el nuevo promedio aritmético? ¿Cuánto sería el nuevo promedio aritmético? Saldría entonces 18,2. Ahí está, 18,2 sería la respuesta, ¿ya? Entonces, así se calcula la variación de la media aritmética. Claro, si me hubiese salido negativo, quiere decir que iba a disminuir. Pero como sale positivo, el promedio aritmético aumentó, fíjense, de 16 aumentó a 18,2. ¿Por qué? Porque la variación salió positiva. ¿Qué hubiese pasado si salía cero? Ah, ya. Si la variación salía cero, quiere decir que no ha variado, pues la media aritmética sería igual a la inicial que la final. ¿Ya? Entonces, esa es variación de promedio aritmético. Está ahí bien detallado, ¿ah? Bien, a ver, veamos otra aplicación, la velocidad promedio. ¿Cómo se calcula la velocidad promedio? Fíjense, atención. En todo problema, si me dicen calcula el promedio, vamos a aplicar siempre el promedio aritmético. Siempre, ¿ya? Si no me especifican qué promedio vamos a calcular, van a considerar el promedio aritmético. Pero, ojo, hay una única excepción. La única excepción es cuando les hable de velocidades. Digamos que un auto recorre un lado a 20 kilómetros por hora, otro lado de una pista recorre a 30 kilómetros por hora, otro a 40 kilómetros por hora, y quieren calcular el promedio de velocidades, ahí hay que tener cuidado. Ahí no se aplica promedio aritmético. Es la única excepción. ¿Está bien? Muy bien, Shemina. Entonces, recuerden, los problemas, si no me indican qué promedio se va a aplicar, siempre aplicaremos aritmético, promedio aritmético. La única excepción es cuando nos salen de velocidades no necesariamente. Dice, la velocidad promedio es la velocidad que tiene un móvil en un intervalo de tiempo dado. También se le llama velocidad media. Se calcula de esta manera, ¿ya? Distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Muy bien, Shemina, si sabe esta formulita, ¿ya? De esa forma se calcula la velocidad promedio. A ver, para entender esto, veamos el siguiente esquema. Dice, un auto recorre un circuito que tiene la forma de un triángulo equilátero, con velocidades de 48 kilómetros por hora, 72 kilómetros por hora y 36 kilómetros por hora por cada lado. Halle la velocidad promedio en todo su recorrido. Allá, como nos hablan de velocidad, entonces hay que tener cuidado. A veces algunos dicen, ya, profe, como han dicho, siempre se aplica aritmético, entonces calculo el promedio aritmético de esto. Y no, no se calcula. A ver, entonces, vamos a ver cómo se calcula. Realizamos un esquema de los recorridos por el auto, ya está. Un circuito que tiene forma de un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, las distancias que va a recorrer van a ser iguales, ¿no? Ya está, pero lo recorre un lado a 48 kilómetros por hora, el otro lado a 71 kilómetros por hora y este lado a 96 kilómetros por hora. ¿Ya? Nos pide la velocidad promedio. Entonces acá va a tardar un tiempo T1, acá va a tardar un tiempo T2, acá va a tardar un tiempo T3. ¿Está bien? La velocidad promedio es igual. Distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Dígame, ¿cuánto es la distancia total recorrida? Sería D más D, ¿no? Muy bien, Daniel. La distancia total recorrida es 3D. Entre, muy bien, Semil. El tiempo total empleado. El tiempo total empleado sería este tiempo T1 más este tiempo T2 más este tiempo T3, ¿cierto? De esa manera voy a calcular la velocidad promedio. Ojo, no apliquen aritmético, no apliquen aritmético. Entonces, arriba quedaría 3D. Ahora, según su formulita de física, ¿a qué es igual tiempo? ¿Cómo se obtiene el tiempo de un móvil? Es distancia entre velocidad. Lo correcto, Daniel, distancia entre velocidad. Entonces, este tiempo 1, ¿a qué es igual? Es distancia entre esta velocidad, ¿no? Entonces, en vez de colocar tiempo T1, voy a colocar distancia entre velocidad D entre 48. Más el tiempo T2, es distancia entre velocidad D entre 72, más tiempo 3, distancia entre velocidad. Ya está. Ahora, si yo factorizo el D, este D de arriba con este D de abajo se puede simplificar y va a quedar de esta manera. Va a quedar de esa manera. ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Qué promedio hemos calculado de estos tres valores? ¿Esto qué vendría a ser? Se ve claramente, ¿no? Ese promedio armónico. ¿Está bien? Se deduce que ese promedio armónico. Pues.
Entonces, velocidad promedio va a ser igual a... Bueno, acá ya sería cuestión de operar, ¿no? Una forma de operar rápidamente es por 144 por 144, porque 144 es el mínimo con un múltiplo de esto. 144 por 48, acá sale 3, acá sale 2, acá sale 4, y ahí operando la velocidad promedio sale 48. ¿Ya? Esa es la media aritmética de velocidades. Entonces, como una propiedad, pueden concluir que si las distancias recorridas son iguales, ojo, solamente con las distancias recorridas son iguales, la velocidad promedio será igual a la media armónica de las velocidades. ¿Ya? Aplicaré media armónica cuando las distancias recorridas son iguales. Ahora, alguien dirá, profe, ¿y qué pasa si las distancias recorridas no son iguales? No será armónico, será otro promedio. Aplican esto nada más. Esto cumple para cualquier caso. ¿Ya? Esto cumple para cualquier caso. Acá es un caso muy particular. Si las distancias son iguales, la velocidad promedio será la media armónica. Y si las distancias no son iguales, entonces no será la media armónica, será otro promedio. Habría que calcular. ¿Está bien? Bien, entonces acá hemos deducido que vamos a calcular promedio armónico cuando las distancias recorridas sean iguales. Ya está. Otro concepto que también vamos a ver en los promedios es la media ponderada o promedio ponderado. Esto generalmente se utiliza a nivel superior. Creo que algunos ya lo saben. En el colegio, si ustedes tienen nota, a ver, nota cuaderno, a ver, nota, vamos a ser más optimistas. Realmente la mayoría en colegio subía su nota con cuaderno. Tenemos que en cuaderno, a ver, un alumno tiene 18. En una práctica sacó, a ver, digamos que estudió más o menos sacó 15. En una asignación, un trabajo, una asignación, si lo hizo, ¿no? Buscó en internet, lo presentó, sacó 16. Y viene su prueba bimestral, y en el bimestral, bueno, el profesor cuidó tan bien que no pudo copiar, digamos que sacó 14. Entonces ya el alumno puede sacar su promedio, ¿no? ¿Cuánto sería el promedio de notas de este alumno?